a Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. En Ecuador, en su primer día como presidente, Daniel Noboa anunció a 16 ministros, pero dejó en suspenso la designación de 4 carteras clave. Javier Milei, el próximo presidente de Argentina, recibirá una economía en caída con una grave crisis inflacionaria. La tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamás ha entrado en vigor y se liberó a 24 rehenes que estaban cautivos en Gaza. En Irlanda, un ataque con cuchillo en la capital Dublín dejó a 5 personas heridas. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Pues en Ecuador, en su primer día como presidente, Daniel Noboa anunció a 16 ministros, pero dejó en suspenso la designación de 4 carteras clave. A pesar de expresar su compromiso con la diversidad y juventud en su equipo, la expectativa se centra en las áreas pendientes, especialmente economía y finanzas. El presidente agradeció la valentía de su gabinete y delineó los desafíos que enfrentará Ecuador, incluyendo la creciente violencia y el déficit económico. En su primer día en funciones, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró a 16 ministros. Sin embargo, dejó pendiente la designación de 4 carteras clave: Interior, Economía y Finanzas, Mujer y Derechos Humanos, y Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. El presidente expresó su compromiso con la diversidad y valentía de su equipo ministerial, compuesto en su mayoría por jóvenes. Entre los designados se encuentra Nils Olsen, quien repite como ministro de Turismo desde el gobierno anterior. Las carteras pendientes generan expectativas, especialmente la de Economía y Finanzas, para la cual inicialmente se anunció a Saría Moya, ahora designada como secretaria general de Planificación. El Ministerio del Interior quedó bajo la responsabilidad de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien asumió el compromiso durante la ceremonia en el Palacio de Carondelet. El presidente Noboa agradeció a su equipo por su valentía y convicción de servir al país en un momento crítico. Además, destacó la diversidad de habilidades y la voluntad de superar los desafíos que enfrenta Ecuador, incluyendo la creciente ola de violencia y el déficit económico. El nuevo gabinete incluye nombres como Gabriela Sommerfeld en Relaciones Exteriores, Gianfranco Lofredo en Defensa Nacional y Andrea Arrobo en Energía y Minas. También se oficializaron nombramientos de secretarios presidenciales, consolidando así la estructura del gobierno. En representación del gabinete, Andrés Gushmer destacó el compromiso de ser libres, eficientes y pragmáticos para resolver los problemas de la gente, alejándose de prácticas políticas antiguas, extremos ideológicos, odio y corrupción. Con estas designaciones, el presidente Noboa inicia un mandato de año y medio para abordar los desafíos del país, entre ellos la violencia criminal y el déficit económico. La designación de las 4 carteras pendientes se espera en los próximos días. Bien, y nos enlazamos con el economista y analista político Julio Clavijo para abordar las repercusiones de la designación de 16 ministros en Ecuador. Un saludo a la distancia, Julio, darte la bienvenida a Informe Diario. Un saludo, muchas gracias. Y Bien. Buenos días, buenas tardes con todos. Sí, claro que sí. Julio, yo quisiera comenzar por preguntarte que será un gobierno de 18 meses. Entonces, ¿en qué problemas debería centrarse el gobierno de Daniel Noboa en este periodo de tiempo? El presidente en estos días, sobre todo en el discurso bastante breve que dio ayer durante la posesión, fue bastante claro y muy pragmático. Indicó que las áreas en las cuales se iba a enfocar iban a ser las áreas económicas, de seguridad y sobre todo el tema eléctrico, que son temas prioritarios. Tanto así que en las próximas horas estaría enviando un decreto de estado de excepción para poder enviar también a la Asamblea Nacional una serie de reformas económicas urgentes, tanto para el sector eléctrico como para el sector económico. Claro, y ahora hay un tema importante, ¿no? Y que es prioridad, creo yo, saber cómo se ha recibido en Ecuador la designación de los 16 ministros. Existe una buena expectativa, más allá de que sean cuadros jóvenes, son jóvenes preparados,
tienen una educación y pergaminos, podría decirse, bastante buenos. Algunos tienen ya algo de experiencia en el sector público, otros no tanto. Sin embargo, responden a esta visión que el presidente ha planteado de un equipo o un nuevo Ecuador joven, ¿no? Con otra perspectiva, que ve los problemas de otra forma y los busca resolver de una manera mucho más dinámica. Y a raíz de esto, Julio, quedaron dos carteras claves que están pendientes de designar, que son la cartera de Economía y del Interior, debido a la situación claramente que se está viviendo en Ecuador. ¿Cuál debería ser el perfil de los ministros de estos ministerios, precisamente? Correcto. El presidente anunció que lo más probable es que el día domingo, a más tardar el día lunes, estas carteras ya serían anunciadas, ¿no? Los perfiles para estos dos temas que son medulares, tanto en interior, que es un tema de seguridad, como para el tema de economía y finanzas, lo ideal sería que sean personas que ya estén familiarizadas no solo con el sector público, sino también que sean algo conocidas o envíen señales de confianza al mercado, no solo local, sino internacional, dado que uno de los principales problemas que al día de hoy tiene Ecuador es un problema de liquidez. Es muy probable también, el presidente indicó que la próxima semana, entre el día lunes y el día martes, estaría realizando una rueda de prensa importante para anunciar sobre todo el estado en el cual ha recibido las finanzas del país y también las situaciones de las distintas carteras del Estado. Claro, para aclarar mejor el funcionamiento interno, ¿no? Creo que es bueno que el pueblo también lo sepa. ¿Qué tanto depende el futuro de la derecha en Ecuador del éxito de Noboa? Me parece que en estas elecciones son unas elecciones transitorias, ¿no? Que si bien podrían catapultar al presidente, que más que derecha es alguien de centro, podría abrir un espacio sobre todo o consolidar una nueva tendencia. Para todo el Ecuador es importante que triunfe y sobre todo que sea exitoso su mandato, dado que en poco tiempo, en julio del próximo año, se convoca nuevamente a elecciones presidenciales ya por un periodo más extenso. Pero sí, en efecto, el triunfo de Daniel Noboa es una esperanza no solamente para la derecha, sino también para el Ecuador, ¿no? Todos esperamos, tenemos altas expectativas de él, sobre todo por su preparación, su formación y conocimiento del aparato público y también del sector privado, que pueda en este poco tiempo que tiene de mandato lograr los cambios necesarios para estabilizar no solo la economía ecuatoriana, sino también avisorar un mejor futuro. Bueno, ojalá que la preparación que tiene sea positiva, ¿no? En este corto tiempo y puedan ver, obviamente, frutos. Julio, te agradezco por la información y hasta la próxima. Muchísimas gracias. A ti. Bien, nosotros continuamos con la información, pues en Argentina se enfrenta a una difícil situación económica y social cuando Javier Milei asuma la presidencia el 10 de diciembre. La economía en declive, la crisis inflacionaria y la pobreza cerca del 40% plantean desafíos significativos. Milei propone la dolarización como solución a los desequilibrios macroeconómicos y aboga por un ajuste de shock mediante drásticos recortes de gastos públicos. También busca privatizaciones, ajustes fiscales y enfrentar la deuda con el FMI. La gestión económica de Milei marcará un periodo crucial para la recuperación argentina. Javier Milei, el próximo presidente de Argentina, quien asumirá el cargo el 10 de diciembre, recibirá una economía en caída y una grave crisis inflacionaria y social, con una pobreza cercana al 40%. Esta crisis se recrudeció debido a las políticas de izquierda llevadas a cabo durante los gobiernos de los Kirchner y de Alberto Fernández. Una de las propuestas principales de Milei para combatir el estado de la moneda es la dolarización de la economía como solución a los desequilibrios macroeconómicos del país. La inflación ha alcanzado el 142.7% interanual en octubre y Milei reconoce la posibilidad de hiperinflación y planea estabilizar mediante la disciplina fiscal. Sin embargo, se espera que esta inflación persista durante 18 a 24 meses más. Una de las propuestas de Milei incluye el cierre del Banco Central, a quien le atribuye gran parte de la responsabilidad sobre la situación inflacionaria. El presidente electo también ha prometido un ajuste de shock recortando drásticamente el gasto público para lograr el equilibrio fiscal en el 2024.
En línea con su visión de un Estado reducido, Milei propone privatizaciones, incluye la reducción de la participación accionarial en YPF y la posible transferencia del control de aerolíneas argentinas a sus trabajadores. Finalmente, la negociación con el Fondo Monetario Internacional es un desafío inmediato, ya que Argentina adeuda alrededor de $46.000 millones al organismo. Milei considera que el acuerdo de refinanciación está caído, lo que podría complicar aún más la situación económica del país. La líder del PRO, Patricia Bullrich, ha aceptado la oferta para encabezar el Ministerio de Seguridad bajo la presidencia de Javier Milei a partir del 10 de diciembre. Este acuerdo forma parte del Pacto de Acasuso, reflejando la necesidad de fortalecer la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Aunque Bullrich había expresado previas reticencias, su decisión subraya la importancia de las alianzas políticas en la formación del gobierno de Milei, revelando la habilidad de los líderes en la oposición para trabajar juntos y avanzar en sus objetivos comunes. Patricia Bullrich, líder del PRO, aceptó la oferta de Javier Milei para encabezar el Ministerio de Seguridad a partir del 10 de diciembre, como parte de los acuerdos establecidos en el Pacto de Acasuso. Bullrich, quien había expresado inicialmente su reticencia a regresar a ese cargo, justificó su decisión en la necesidad de fortalecer la alianza con la Libertad Avanza, partido de Javier Milei. Las negociaciones entre los libertarios y los miembros del PRO, incluyendo a Luis Toto Caputo y Omar Yassin, avanzan mientras Mauricio Macri se encuentra en Arabia Saudita. Además, se especula con la designación de Luis Petri como posible ministro de Defensa, aunque las negociaciones siguen en curso bajo la dirección del designado jefe de gabinete, Nicolás Posse. Este proceso de formación de gobierno marca el camino hacia una nueva administración y revela la importancia de alianzas políticas para que Javier Milei consiga promover sus propuestas, aunque probablemente tenga que hacer algunas concesiones. La reconciliación entre Milei y Bullrich, tras las tensiones durante la campaña, resalta la madurez política de los líderes que se oponen al kirchnerismo y de la derecha. El respaldo de Bullrich a Milei en el balotaje selló el acuerdo que ahora se materializa con su designación en seguridad. Bien, nos vamos a una pequeña pausa, no se muevan, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de vuelta para contarles que la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamás ha entrado en vigor, señalando un respiro en el conflicto después de intensas semanas. Qatar, junto a Egipto y Estados Unidos, mediaron para lograr un acuerdo de 4 días, incluyendo el intercambio de rehenes. La liberación de mujeres y niños cautivos en Gaza está programada para esta tarde, mientras que Israel ha afirmado que continuará los combates para eliminar a Hamás después de la tregua. La tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza ha entrado en vigor, marcando los primeros signos de distensión tras semanas de conflicto. Qatar, junto a Egipto y Estados Unidos, fueron mediadores para lograr un acuerdo de tregua de 4 días, que incluye el intercambio de 50 rehenes cautivos en Gaza por 150 criminales palestinos en Israel. Aunque inicialmente estaba programada para el jueves, la tregua se retrasó hasta el viernes a las 7 horas local. La liberación de 13 mujeres y niños retenidos en Gaza está prevista para las 16 horas local. Con esta tregua también se busca la entrada de ayuda humanitaria para los civiles. Una de las estrategias de Hamás ha sido la utilización de zonas densamente pobladas y edificios como hospitales y escuelas para bases militares. De esta forma, el grupo terrorista ha utilizado a civiles como escudo humano. Además, pese a las advertencias de Israel, militantes de Hamás impulsaron a civiles a no evacuar. Israel ha afirmado que tras el alto al fuego continuarán los combates para eliminar a Hamás después de la tregua, subrayando que no detendrán la guerra hasta lograr la victoria. El conflicto se intensificó luego de un ataque de terroristas de Hamás en octubre, en el que asesinaron a más de 1.400 israelíes y secuestraron a más de 250 personas. La primera tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamás comenzó este viernes, poniendo fin a más de un mes y medio de conflicto.
Este alto al fuego, acordado como parte de un pacto para liberar 50 rehenes a cambio de 150 prisioneros palestinos, tiene una duración inicial de 4 días, con la posibilidad de extenderse hasta 10 si Hamás libera más secuestrados. A pesar de la entrada en vigencia de la tregua, la noche previa estuvo marcada por continuos ataques de Israel a la Franja de Gaza y lanzamientos de misiles por parte de Hamás hacia kibbutz, evacuados cercanos a Gaza. No obstante, este viernes se liberó a los primeros 24 rehenes, de los cuales 13 de ellos son israelíes, 10 tailandeses y un ciudadano filipino. Qatar, uno de los mediadores, indicó que la selección de los rehenes priorizó criterios humanitarios, centrándose en poner a salvo a mujeres y niños lo más rápido posible. Sin embargo, Israel ha afirmado que tras el alto al fuego, continuará los combates para eliminar a Hamás, dejando en claro que no detendrán la guerra hasta lograr la victoria. La tregua representa un respiro para Israel, cuyo conflicto con Hamás se intensificó tras un ataque en octubre, donde más de 1.400 israelíes fueron asesinados y más de 250 personas fueron secuestradas. Ucrania se prepara para el invierno y enfrenta la amenaza de drones rusos con la recepción de asistencia militar clave. Zelensky destaca el fortalecimiento de la defensa antiaérea gracias a la colaboración con países como Alemania y Francia. La entrega incluye proyectiles, misiles y equipos para contrarrestar el creciente uso de drones kamikaze por parte de Rusia. Estos esfuerzos subrayan los esfuerzos de Ucrania para protegerse de las amenazas en curso. Ucrania se prepara para enfrentar el invierno y los bombardeos rusos mediante la recepción de paquetes de asistencia militar occidental esta semana, destinados a reforzar su defensa antiaérea ante el masivo uso de drones por parte del ejército ruso. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció en un mensaje televisado que estos paquetes contienen proyectiles, misiles, equipos de guerra electrónica, drones y nuevas capacidades para la defensa antiaérea, elementos cruciales para protegerse durante la temporada invernal. La defensa antiaérea, clave en la resistencia ucraniana, ha experimentado un impulso gracias a una coalición liderada por Alemania y Francia. Zelensky agradeció a los países involucrados, destacando que el escudo antiaéreo ucraniano se fortalece mes a mes, proporcionando mayor protección contra los ataques rusos. Las fuerzas rusas han intensificado el uso de drones, una táctica revelada por el portavoz de las fuerzas terrestres ucranianas, Volodymyr Fito. Se informó que, solo en las inmediaciones de la ciudad de Bakhmut, Rusia utilizó 42 drones kamikazes en un solo día. Estos drones, cargados de explosivos, son manipulados a distancia y representan una amenaza significativa en el frente ucraniano. El expresidente ruso Dmitry Medvedev visitó un centro de sistemas no tripulados en Moscú, instando a aumentar al máximo la producción de drones. En respuesta, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha agilizado la entrega de nuevas armas producidas localmente, reduciendo los trámites de meses a tan solo 20 días para mejorar las capacidades combativas del ejército ucraniano. Estos esfuerzos reflejan la urgencia y la determinación de Ucrania para hacer frente a las amenazas durante la temporada invernal y los persistentes ataques rusos. Y en Irlanda, un ataque con cuchillo en la capital Dublín dejó 5 personas heridas, incluyendo a 3 niños, y desencadenó disturbios en el centro de la ciudad. El transporte público fue suspendido y se emitieron advertencias para evitar viajes innecesarios a un hospital de maternidad cercano. La policía mantiene abiertas todas las posibilidades, incluida la conexión con el terrorismo, mientras la ciudad trata de comprender el motivo detrás de este violento episodio. 5 personas, incluidos 3 niños, resultaron heridas en un ataque con cuchillo en Dublín el jueves, lo que provocó disturbios en el centro de la ciudad. La policía aún no descarta ningún motivo, incluida la posibilidad de terrorismo. Este incidente llevó a la suspensión del transporte público y a advertencias para evitar viajes innecesarios a un hospital de maternidad cercano. Los disturbios se desataron después de que manifestantes se congregaran cerca de O'Connell Street, exigiendo mayores restricciones a la inmigración. Un autobús de 2 pisos fue incendiado cerca de la estatua de Daniel O'Connell y se dañaron las ventanas de un Holiday Inn y un McDonald's cercanos. Una tienda Foot Locker fue saqueada. Este nivel de disturbios es casi sin precedentes en Dublín. Sin embargo, las protestas anti-inmigrantes han ido en aumento en el último año, especialmente tras el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Hasta el momento, la policía irlandesa ha detenido a un hombre tratado por heridas graves,
y no busca a otros sospechosos. Asimismo, una niña de 5 años está recibiendo tratamiento de emergencia por heridas graves. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.